Para dar apertura al seminario de hoy, Trabajo escolar en casa y salud mental, invitamos al Dr. Conrado Gómez, director de CIFO OIS. Muy buenos días para todos. Me complace mucho encontrarme en este momento en la reunión, dándoles un saludo. Más de 350 personas de 19 países diferentes nos escuchan, de países latinoamericanos. Es un placer, como les decía, participar en este evento que es organizado por el convenio entre el Ministerio de Trabajo de Colombia y la OIS dentro del proyecto Cultura de la Seguridad y Salud desde la Escuela. Quiero darle también un saludo muy especial a la doctora Gina Magnolia Riaño, secretaria general de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, quien en estos momentos se encuentra en Madrid, España. También al ministro de Trabajo de Colombia, el doctor Ángel Custodio Cabrera, y a la señora viceministra de Relaciones Laborales, la doctora Ligia Estela Chávez. También quiero dar un saludo muy especial a todos los colaboradores de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, en particular los que han participado en este proyecto, y a todos los que en este momento nos están siguiendo. Entre ellos encontramos más de 1.700 directores y profesores de colegios públicos de Colombia que han participado de este proyecto, y 20.000 alumnos de colegios públicos de Colombia que fueron capacitados en el marco del proyecto Cultura de la Seguridad y Salud desde la Escuela. Quiero aprovechar este momento para recordar que la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social es un organismo de carácter oficial, técnico, internacional, intergubernamental, creado hace ya 66 años, y que de él hacen parte 21 países iberoamericanos, que tiene además 150 entidades afiliadas. La OIS tiene un ámbito de trabajo muy amplio, pero siempre centrado en la protección y el desarrollo de la seguridad social, sea en el campo de salud, en el campo de seguridad y salud en el trabajo, seguridad económica, también en el tema de pensiones. Hace 6 años, la OIS amplió su campo al de la protección social, y por eso, pues, además de impulsar estrategias específicas de seguridad y salud en el trabajo de salud, también estamos actualmente y ya pues desde hace varios años trabajando en temas específicamente como la protección de la vejez, el acceso al trabajo en personas de discapacidad y los temas de equidad de género. Hoy nos reúne un tema supremamente importante. Creo que es un tema que se viene trabajando desde hace tiempo, porque la verdad es que la OIS viene trabajando en el tema de seguridad y salud desde la escuela desde hace varios años, es decir, mucho antes de la pandemia del coronavirus. Pero hoy, pues con ocasión de todo lo que hemos vivido durante este tiempo, la pandemia de coronavirus, pues tenemos un tema muy importante que lo va a presentar además una magnífica expositora, y que es la salud mental de los hijos en la época del COVID-19. Acá hay varios temas que se mezclan, digamos, la vida en el hogar, mucho más, más estrecha, eh, muchas veces en espacios muy reducidos donde concurrimos todos, donde desarrollamos nuestras actividades, el desarrollo de las actividades de la escuela por los medios virtuales, en el cual tenemos una amplitud de situaciones muy diferentes. De pronto, algunas instituciones educativas, sus familias tienen recursos suficientes, tecnológicos, no solamente para los niños, sino también para los padres que están trabajando desde su casa, pero en otras ocasiones no existe esa posibilidad a ese acceso tan amplio de los medios. Un mecanismo de comunicación diferente, como es el medio de comunicación virtual, que tiene unas diferencias. Eh, yo particularmente, hace ya más de 10 años, casi 15, vengo trabajando en temas de educación virtual, primero con la Organización Mundial de la Salud, y conocía desde hace muchos años las virtudes tan enormes que tiene la educación virtual. Pero la educación
virtual tiene sus especificidades, tiene sus situaciones ventajosas y desventajosas, y en el caso de los niños, sobre todo los más pequeños, debe reunir una serie de circunstancias, de condiciones para que realmente sea beneficioso. Requiere una mayor disciplina, no solamente de los estudiantes, también de los profesores, una mayor preparación de los materiales. Muchas veces el profesor pues simplemente prepara rápidamente o tiene preparados sus materiales cuando utiliza el tablero, la presencialidad, pero en educación virtual eso no es posible hacerlo de esa manera, sino que se requiere una mayor preparación y se requiere en este caso un mayor acompañamiento de los padres de familia, el concurso de los padres de familia, de las mismas instituciones educativas. Muchas veces para los padres de familia esto es todavía un ambiente más difícil, porque ellos no tenían contacto con muchas de las cosas que ahorita estamos utilizando. Bueno, todos esos temas ahorita los vamos a discutir, y de nuevo, por lo tanto, creo que, como les decía, la OIS viene trabajando hace varios años en estos temas, o sea, para nosotros no es una sorpresa. Hacía muchos años le hemos apostado al tema de la educación virtual, al tema del uso de los medios de la tecnología de la información y la comunicación, a la solución de los problemas del teletrabajo, del trabajo a distancia, a los problemas de salud mental, y ahora pues justamente se requiere un mayor trabajo y conocimiento en estos campos. Entonces, pues bienvenida, doctora Ángela. Nos parece muy interesante pues todo este tema, y seguramente no solamente vamos a disfrutar mucho de su conferencia, sino que tendremos mucho que hablar. Un saludo de nuevo para todos y entonces bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenos días. ¿Se escucha bien? Perfecto. Antes de que la doctora Ángela María Ortiz Luna inicie su presentación, quiero recordar que ella es psicóloga, especialista en gerencia en salud ocupacional y que tiene más de 19 años de experiencia en consultoría en factores psicosociales en diferentes ámbitos, como en el ámbito laboral, la gestión humana del factor humano y de temas de cultura, de salud y seguridad. Ella ha sido asesora de administradoras de riesgos laborales y ha trabajado en diferentes industrias y en los sectores educativos, en el sector de alimentos, de salud, de servicios de petróleo, de papel, de minería, de seguridad física y también de asesoría al sector público. Ella es docente, la doctora Ángela María Ortiz Luna, es docente de la especialización y de cursos de educación continuada en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, en la Universidad del Bosque, en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Hospital San José de Bogotá, Colombia, y de la Universidad del Rosario. Ha sido además coinvestigadora para el Ministerio del Trabajo en la creación de la batería de instrumentos para la evaluación de los factores de riesgo psicosocial que se tuvieron en cuenta en la primera encuesta de condiciones de salud y de trabajo en el sistema de riesgos laborales en Colombia, que adelantó la OIS con el Ministerio de Trabajo. Entonces, sin más preámbulos, quiero dejarlos con la doctora Ángela María Ortiz Luna.
Me acaban de informar que ya hay casi de 400 personas conectadas en streaming. Hay personas de Centroamérica, de Perú, de Ecuador, de Bolivia y de Colombia, pues la mayoría. A todos ustedes, bienvenidos. Muchísimas gracias al doctor Conrado Gómez Vélez, ex superintendente de salud y director del Centro de Investigación y Formación de la OIS, por habernos acompañado en el día de hoy. Doctora Ángela María, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Es un placer estar aquí acompañando a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Un agradecimiento especial al doctor Gustavo Riveros, director regional de la OIS para Colombia y el área andina, y al doctor Conrado Gómez de CIFOIS. El día de hoy vamos a estar conversando sobre uno de los temas que todos los que somos padres estamos viviendo con nuestros hijos, ya sean los más pequeños o ya sean hijos mayores, con quienes estamos conviviendo y con quienes estamos compartiendo esferas de nuestra vida que antes no compartíamos, y donde ellos también están compartiendo su esfera escolar cuando antes no lo hacían con nosotros. Este tema particularmente es un tema que ha venido teniendo un impacto, como se decía al principio, muy positivo en términos de interacción en las familias, pero también tiene un término de desgaste y unas condiciones que, bajo aspecto socioeconómico, si no están bien llevadas, tienen unos efectos negativos en la vida de las personas, en la vida de los padres de familia y en la vida de los hijos. Por eso es relevante que hoy hablemos de lo que significa la vida de un trabajo escolar en un niño adolescente cuando está en casa y la relación que tiene con la salud mental. Aquí voy a presentar también aspectos relacionados con la vida y la salud mental de los adultos que conviven con estos niños y el impacto de lo que eso significa, particularmente en esta época de pandemia en la que nosotros hemos tenido que redefinir unas rutinas y nos hemos venido acostumbrando a una nueva realidad que sigue cambiando. Entonces, en esa medida, vamos a estar explorando un poco los aspectos que hemos estado viviendo, aquellos que han tenido consecuencias negativas y finalmente qué podemos hacer para que estas condiciones no desgasten, sino que por el contrario promuevan una mejor calidad de vida y además nos precisen a nosotros una posibilidad de estudio, de trabajo y de vida personal con mejor perspectiva. Entonces, el primer aspecto que vamos a definir y vamos a aclarar es el concepto de salud mental, del que se viene hablando desde hace ya varios años y organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Panamericana de la Salud y sus entes afiliados han venido discutiendo porque tiene mucha relevancia en los términos de salud, en los términos de felicidad y en los términos de prosperidad. Y es un poco conceder la idea de que la salud integralmente no es solamente en términos fisiológicos o en términos económicos o sociales. La salud también atraviesa una esfera de la vida de las personas que tiene que ver con emociones, sentimientos y que se llama salud mental. Cuando se ha venido construyendo este concepto, que hoy en día es tan importante, se pasa sobre unos aspectos que debemos considerar también en nuestro día a día. La salud mental es una condición que se adquiere. La salud mental es un aspecto con el que se nace. Se puede desaparecer la salud mental, puede volver a aparecer, porque empezamos a ver que en el transcurso de vida de las personas, algunas mantienen una condición de salud mental, mientras que otros la van perdiendo o aparece y desaparece su transcurso de vida. También atraviesa un aspecto ético-moral que tiene que ver con si esto forma parte de los derechos del ser humano en el marco ético que trabajamos también entre los diferentes estados, o si se refiere a una decisión voluntaria para mantener una forma de vida. Igualmente, tiene que ver con si esta construcción depende de los aspectos que son individuales, es decir, de lo que la persona considera que está bien
está mal de la forma de vida que decide tener, o si esto forma parte de los acuerdos grupales que nos forman como familia, escuela, trabajo, nación y mundo. Y particularmente centrarnos también en algunos aspectos que pueden hacer que las condiciones de salud mental se deterioren o por el contrario prosperen y se mantengan en la vida de las personas. Entonces, cuando se hace toda esta discusión sobre a qué nos referimos con salud mental, cómo deberíamos trabajarla, de qué deberíamos hablar cuando construimos este concepto y cómo se comporta en la vida y en el resto de las condiciones de salud de los seres humanos, entramos a una idea que es mayormente aceptada en el mundo y que hoy consideramos desde estas diferentes organizaciones. Lo primero que se entiende cuando hablamos de salud mental es que estamos hablando de un estado de bienestar, relacionado igualmente con el concepto de salud en el mundo, que nos habla de que solamente la condición de ausencia de enfermedad no supone que exista salud. Entonces, en esta misma medida, la salud mental no solamente es la ausencia de problemas mentales o trastornos mentales, sino la presencia de un estado de bienestar. Es decir, la sensación de estar bien y de ser capaz de. Y en esa medida, particularmente la salud mental, se refiere a unos aspectos particulares en el estado de bienestar que le permiten a la persona desarrollar diferentes temas. El primero es puede afrontar el estrés cotidiano o las dificultades normales que se presentan en la vida. Es decir, la persona tiene la capacidad de vivir con los problemas, con las dificultades y tomar decisiones para poder solucionarlas. El otro punto es que el estado de bienestar le permite a la persona entender cuáles son sus capacidades, desarrollarlas para poder aportar a su comunidad, a su familia y a él mismo. Cuando habla de que puede trabajar de forma productiva, significa que la persona tiene la capacidad de poner todo su esfuerzo, su intelecto y su capacidad para desarrollar algo que sirva en el mundo, para él y para otros grupos, como su familia, como sus hijos, como compañeros, como sociedad. Y en esa medida contribuye a crear un mundo que está mejor, que está mejorando. Aquí en este concepto de salud mental se habla de la capacidad de trabajar de forma productiva. Si nosotros pensáramos en nuestros niños y en nuestros adolescentes, este concepto de salud mental debería incluir, además de trabajar de forma productiva para los adultos, tener la capacidad de aprender y de estudiar de forma productiva. Es decir, estar en un proceso de desarrollo en el que el niño, adolescente o adulto joven está aprendiendo el conocimiento que se tiene en el mundo, está aportando a él y está creando soluciones igualmente para contribuir a la comunidad. Entonces, en esta medida démonos cuenta que la condición de salud mental lo que supone es que las capacidades que tenemos los seres humanos deberían funcionar y deberían salir a flote en todas las personas bajo unas condiciones de desarrollo y unas condiciones sociales, económicas, culturales y políticas que lo permitieran. Ahora bien, en el día a día, estas condiciones tienen unos retos importantes, porque cuando pasamos por cada uno de estos 4 aspectos que aparecen aquí, nos encontramos que hay dificultades en la vida que no son las normales o las cotidianas. Entonces tenemos grupos poblacionales que no tienen la posibilidad de acceso a educación o a un trabajo digno, o no tienen las posibilidades o los recursos para acceder también a estudio o a trabajo. Y en esa medida ya no estamos hablando de dificultades normales de la vida. Estamos hablando de dificultades que tienen un impacto en la salud mental y que empiezan a generar problemas y trastornos mentales. Entonces, en esa medida, la salud mental como derecho debería ser una condición que permitiera ser medida en el estado de funcionamiento de nuestros países y de nuestras regiones, pero nos damos cuenta que ya tenemos una pata que le falta a esta mesa para poder funcionar bien y ser estable y afrontar las condiciones generales. ¿Qué pasa hoy en día en las situaciones de vida en la que la pandemia nos ha encerrado en una forma de vida y en unas rutinas que no teníamos planeadas? Inicialmente lo que considerábamos era que esta situación de vida nos permitiría reagruparnos
y nos permitiría consolidar formas y relaciones entre nosotros. Entonces, las familias deberían estar más unidas, deberíamos tener unos espacios donde pudiéramos convivir y cada actividad tuviera su prioridad. Entonces, existirían espacios para estudio, para trabajo, para preparar los alimentos, para hacer ejercicio, pero lo que nos estamos encontrando cuando nosotros llegamos a la condición de pandemia y debemos estar en nuestras viviendas es que los espacios no los teníamos preparados para eso o los espacios no estaban diseñados para que conviviéramos de esta manera. Los adultos lo estamos viviendo porque estamos trabajando, preparando alimentos, criando a nuestros hijos, cuidando a nuestras personas mayores, cuidando a personas con discapacidad o con dificultades de salud, y todas estas esferas se están uniendo simultáneamente y estamos viendo que eventualmente colapsamos al respecto. Entonces empiezan a aparecer dificultades como trastornos de sueño, problemas de alimentación, problemas de estados de ánimo, consumos de sustancias, y eso hace que nuestra rutina empiece a desordenar también unos hábitos y unas formas de vida que nosotros no teníamos planeados. Entonces, al principio lo que tuvimos fue un gran desorden y en este momento deberíamos haber tenido una mejor preparación y estaríamos funcionando mejor. Lamentablemente encontramos que en los grupos familiares no sucede esto con frecuencia y es porque podemos estar en espacios muy pequeños y podemos estar invadiéndonos entre nosotros. No estamos teniendo los acuerdos que deberíamos tener y esto además asociado a la imposibilidad de comunicarnos con pares o con las personas con las que nos comunicábamos previamente, eran círculos laborales, sociales, educativos, culturales, desaparecen inicialmente por completo y empiezan progresivamente a aparecer, pero ya tenemos nosotros una condición de soledad o de aislamiento que probablemente ha hecho mella también en nuestra personalidad y en nuestra forma de vida. Entonces, ¿esto dónde se ve? Cuando ustedes ven aquí en un plano cartesiano que encontramos diferentes curvas de varios colores, encontramos cómo la humanidad empezó a responder a estas urgencias a partir de la pandemia. Y la primera ola, que es la línea verde, que tiene una cresta importante en muy poco tiempo, inicia muy rápido, es trabajar sobre la morbilidad y la mortalidad asociada con COVID, porque empezamos a encontrar situaciones que enfermaban y mataban a las personas y que no estábamos comprendiendo del todo. Inclusive hoy todavía no tenemos el conocimiento claro de cuáles son las condiciones asociadas a mayor mortalidad o morbilidad, porque tenemos una variabilidad de efectos en personas que son más sanas y en personas que son vulnerables también. Ahora, esta curva verde, ustedes ven que en el tiempo baja con mucha rapidez porque el control primario que existe allí ya ha sido controlado y ya entendemos cómo deberíamos funcionar en atención en salud, inclusive en la prevención en salud para evitar contagio. La siguiente curva, que es la curva de color rojo, que es la segunda ola, es cuando nosotros en la toma de decisiones de atender primordialmente a la condición de salud, restringimos todos los recursos, los planes y los proyectos que teníamos establecidos con una forma de vida distinta. Entonces, todos los recursos se fueron volcando a salvar vidas y eso redistribuyó formas de vida y formas de trabajo también. Hubo unos trabajos que empezaron a volverse más importantes y unos trabajos que tuvieron que quedar detenidos y hoy en día apenas están empezando a funcionar nuevamente. Hay una tercera ola que no tiene una cresta tan alta, si ustedes la ven, que es la de color morado. Esa tercera ola es un stand-by o un pare que pusimos a una atención que teníamos en las enfermedades crónicas en las personas que eran de tratamiento largo y que se vieron interrumpidas o se vieron menoscabadas en su atención a raíz de la primera ola. Pero miren el comportamiento de la última ola, que es la de color azul, que nació casi al tiempo con el brote que tenemos nosotros de COVID y que con el tiempo no ha disminuido como el resto. Y tiene que ver con los efectos en salud mental. Entonces, se nos vuelve muy importante hoy en día entender la salud mental y trabajarla,
porque en la medida que viene pasando el tiempo y que nosotros nos hemos acostumbrado y hemos tomado algunas decisiones de atención en salud, de asignación de recursos y de normalización de vida, de trabajo, de estudio y de vida personal, hay un aspecto que no decrece a pesar de eso, y son los efectos asociados con este cambio importante. Tenemos grupos de personas que han tenido pérdidas en sus miembros de la familia y otras pérdidas que han sido menos traumáticas para las personas, pero que tienen un efecto crónico. Se han perdido recursos, se han perdido viviendas, se han perdido sueños y se han perdido planes. Todas las personas que hemos vivido en esta situación de pandemia hemos tenido que redefinir en formas de vida a partir de algunas pérdidas. Algunas han sido superficiales, pero hay otras que nos han venido acompañando de forma más profunda. Y por eso, en la medida en que pasa el tiempo y la pérdida no desaparece, sino que se une a otras pérdidas, es normal que aparezcan efectos en salud mental porque llevamos mucho tiempo afrontando esta situación. Y no todos nos estamos dando cuenta que estos efectos se están dando no solamente en la población adulta o trabajadora, sino que se están viendo también en nuestros niños y adolescentes. Entonces, en esa medida, hablar sobre este tema en los diferentes ámbitos se vuelve muy relevante para que empecemos a tomar algunas decisiones. ¿Cuáles son esos aspectos que están más asociados con la salud mental que nos han impactado como padres, que somos responsables de nuestros hijos, pero también a quienes somos profesores y somos responsables también de sostener no solamente un proceso de aprendizaje mutuo con los estudiantes, sino también de entender cuál es el aspecto y el proceso emocional que han vivido los estudiantes para adaptarse en este proceso de enseñanza-aprendizaje? Entonces, el primer punto tiene que ver con que no tuvimos un momento para prepararnos y para hacer un piloto. Estamos viviendo el piloto y los cambios que hemos tenido han sido abruptos y no han parado. Así como en un momento tuvimos que detener una forma de vida y cambiarla completamente, hoy en día en varios países estamos retomando algunas actividades económicas y algunas formas de vida, de estudio y de trabajo, pero vemos que en algunos países eso se tuvo que detener nuevamente. Entonces, si nos damos cuenta, estos cambios que son drásticos están haciendo que las personas necesiten reacomodarse a situaciones que no tenían planeadas y volver a definir cuáles son unas prioridades de vida que han venido cambiando con el tiempo. El otro punto es que los parámetros de convivencia han tenido que modificarse y necesitan unos nuevos acuerdos. Y es porque nosotros no compartíamos, como les decía al principio, los mismos ámbitos de vida en un mismo espacio. Cuando salíamos a trabajar, estábamos solamente en un ambiente de trabajo y quienes salían a estudiar estaban en un ambiente estudiantil. Y nos reuníamos nuevamente en nuestras casas para compartir esas experiencias, pero también nos desconectábamos de estas otras condiciones. Hoy en día, la situación de vida que hace que se unan las condiciones de trabajo, de estudio y la vida personal y familiar, necesita que nos pongamos de acuerdo en cómo respetamos espacios, tiempos y prioridades y que no tenemos unos espacios definidos exclusivamente para eso. Entonces, hay una respuesta clara de miedo, de estrés y de desgaste en quienes al reunirse no han podido ponerse de acuerdo fácilmente. El otro punto tiene que ver con la dificultad de recursos y en los parámetros de convivencia es pelear porque se vuelve prioritario dentro de un hogar. Entonces, si no tenemos todos los recursos y solamente hay un punto de conexión que se puede utilizar para trabajo, el estudio quedaría relegado. O al revés, si se puede priorizar el estudio, no habría posibilidad de un contacto remoto para trabajo. Entonces, en esta medida, los parámetros de convivencia deberían seguir definiéndose no solamente desde las familias, sino a partir de esas realidades con nuestros otros ámbitos que son los laborales y los que son de estudio. Entonces, empezar a entender cuál es la realidad de nuestros trabajadores y de nuestros estudiantes nos va a permitir tener unos acuerdos de forma de estudio y de forma de trabajo, así de como vida personal y familiar. El otro punto tiene que ver con que en la medida en que van pasando los cambios, necesitamos adaptarnos y responder de forma inmediata. Cuando nosotros vamos creciendo, el adulto debería estar acostumbrándose
a que las condiciones cambiantes son permanentes. Pero quienes se están formando apenas están empezando a entender que en la medida en que van comprendiendo un contexto, ese contexto no va a permanecer toda la vida y deben empezar a adaptarse a otro. Pero en la medida en que van creciendo, y en este momento particularmente, están obligados a adaptarse a cambios repentinos para los cuales no hay un ensayo y sobre los cuales también padres y profesores están aprendiendo. Entonces, allí aparecerán unos efectos asociados. Y el último punto que nos afecta tanto a padres, a profesores, a trabajadores y a nuestros hijos es la condición de aislamiento y de soledad asociada con ella. Porque parte de los protocolos de bioseguridad nos ponen claramente una distancia física que con el tiempo ha sido interpretada de una forma errada y nos ha generado también distancia psicológica y distancia emocional. Entonces, hace que tengamos una sensación de aislamiento y de soledad que junto con estas otras vivencias empiezan a tener una mella en la forma de vida y en la salud mental. ¿Qué es lo que comúnmente sale en la mezcla de estas vivencias? Primero, tenemos conflictos. Deben surgir los conflictos porque no teníamos nosotros esta preparación y porque todos estábamos pensando en nuestras prioridades que al momento de conjugarse no iban a coincidir. El otro punto es que cuando las personas han venido teniendo dificultades previas mentales, emocionales o psicológicas, estas se van a exacerbar. Entonces, en esta medida encontramos con mayor frecuencia efectos de estrés, de ansiedad y efectos asociados con depresión. Y los encontramos también en niños y adolescentes. Entonces, esto, ¿por qué sucede? Y por qué al principio no lo estábamos trabajando bien y no nos estábamos preparando bien. Partimos de la base de que consideramos que el ser humano es un ser eminentemente racional y puede decidir, solucionar conflictos y tomar decisiones a partir de su capacidad de raciocinio. Pero finalmente, cuando se empieza a estudiar la evolución del ser humano y por qué nos equivocamos tanto en tomas de decisiones y por qué sufrimos tanto a partir de vivencias que sucedieron, que ya no vuelven a suceder, pero que las revivimos, toma relevancia la idea de que el ser humano es un ser emocional que razona y no es que es primordialmente un ser con raciocinio. El cerebro que tiene el ser humano ha tenido una evolución de más de 3.500 millones de años cuando aparece el primer ser vivo en la Tierra y cuando empezamos a evolucionar, estamos en 4 patas y empezamos a convivir como comunidad. En ese punto, la primera emoción que aparece es la del miedo, que es la de la supervivencia. Eso le permitió al ser humano evolucionar y cuidarse de sus depredadores, sobrevivir y volverse más competente. Y solamente hace apenas unos 160.000 años atrás es que en la evolución que tenemos, nosotros pasamos de lo presente, que es lo inmanente, a lo trascendente. Y es cuando empezamos a creer en tiempo futuro, pasado, presente, donde nosotros interpretamos al mundo y donde empezamos a acomodarnos a ese mundo y a desarrollarnos a partir de nuestra capacidad de raciocinio. Pero nos sigue acompañando la respuesta emocional más primitiva que tenemos como ser humano, siendo la primera emoción el miedo, la que hace que nos enfrente a la vida. Esa respuesta de miedo que tenemos los seres humanos y que antes defendió a estos o a nuestros primeros primates para poder sobrevivir, hoy se activa cuando sentimos amenazada nuestra vida. Pero resulta que también se activa cuando tenemos dificultades que no amenazan nuestra vida, sino que amenazan alguna estabilidad o alguna sensación de bienestar emocional y mental. Entonces, ante situaciones como una dificultad de trabajo, una pelea con alguien, se activa ese mecanismo del miedo de supervivencia donde nosotros estamos listos para atacar o para huir. Entonces, en esa medida, lo primero que se mueve cuando nosotros nos vemos afectados por una condición de pandemia, donde están nuestras prioridades, nuestros recursos y nuestra forma de vida afectada, aparece la emoción del miedo que inunda. Y esa emoción del miedo hace que tomemos algunas decisiones que alimenten la sensación del miedo porque empezamos a prever
eventos que puedan ser catastróficos o a repetir situaciones en nuestra mente que no han sucedido, que no nos han sucedido a nosotros, pero que nos generan pensamientos catastróficos. Y por esa razón, acomodarnos a una situación que afecta a nuestra vida, pero que directamente no nos ha tocado, nos puede generar un efecto en salud mental importante porque recreamos esta situación de miedo que afecta a la vida de la persona y respondemos de una manera de supervivencia. Entonces, cuando digo que somos seres emocionales que razonan, como lo dice el doctor López Rossetti, un médico que trabaja en la respuesta de estrés y en cómo el estrés ha venido afectando la salud de las personas y particularmente la salud mental de las personas, encontramos que el manejo emocional ante crisis o ante situaciones difíciles va a ser la diferencia en que el efecto en salud mental sea más profundo o sea más llevadero. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Y aquí quiero mostrarles qué ha pasado con los adultos que han tenido que transformar su vida a la vida de un trabajo remoto, un trabajo en casa o una forma de trabajo donde tiene que redefinirse la manera de interacción que normalmente es remota. Miren que el aislamiento y el trabajo remoto tienen esta lista de signos y síntomas un deterioro importante porque hay una condición de aislamiento y porque rompemos una conexión emocional que tenemos con las otras personas. Aparece con mayor frecuencia y este estudio lo muestra actualizado a octubre del 2020 en diferentes países de Iberoamérica, que los efectos asociados con la pandemia y un trabajo remoto sí tienen un efecto en la salud mental de nuestros adultos. Cuando vemos que esta salud mental está afectada en nuestros adultos, claramente vamos a entender que la familia que convive con este adulto está teniendo también sus efectos y está conviviendo con esos efectos. Entonces, en esa medida, es indispensable trabajar en un punto particular para que al trabajar con nuestros niños, nuestros adolescentes y con nosotros mismos, empecemos a encontrar cuáles son los puntos débiles y donde el manejo emocional no ha sido bien llevado para poder dar un paso al respecto. ¿Y aquí a qué me voy a referir? A que los efectos asociados con salud mental y que tienen que ver con un trabajo remoto y que con un estudio remoto tienen que ver también con un aumento en consumo de sustancias, con sensación de aislamiento, ha aumentado la ideación suicida en nuestros niños y en nuestros adolescentes y aparecen unos desórdenes de hábitos que también generan mayor respuesta de ansiedad. Entonces, esta ansiedad que no se resuelve en momentos de descanso, que no se resuelve en pausas de trabajo y de estudio para hidratarse, para comer y para hacer ejercicio. Y todos estos hábitos que se han desordenado son los que están generándose en nuestros adultos y en nuestros hijos. Entonces, para poder trabajar en este punto, y es un tema que hay que trabajarlo de forma conjunta, nuestras familias deben comunicarse con las entidades educativas, así como nos estamos comunicando en nuestros lugares de trabajo con algunos acuerdos que nos permitan entender que las rutinas necesitan unos ajustes en la medida en que volvemos a cambiar. Entonces, actualizar ese plan de ayuda que tenemos para reducir la incertidumbre con nuestros hijos y nosotros con nuestra vida diaria necesita estas tres esferas particularmente. La del trabajo, claramente, porque requiere unos ajustes, pero además del trabajo y el estudio, necesitamos un plan de disminución de incertidumbre en nuestras familias y uno que son con nosotros mismos. Entonces vamos a empezar con el de nosotros mismos. El primer punto, cuando las rutinas empiezan a cambiar, nosotros empezamos a cambiar también nuestra activación y tenemos unos perfiles que nos hacen más eficientes en unos momentos del día. Entonces, a partir de las rutinas que tenemos con nosotros y con nuestras familias, debemos entender si nosotros somos más creativos y solucionamos más fácil el problema iniciando el día o finalizando el día. Y en esa medida nosotros podemos establecer dentro de las rutinas un espacio de solución de problemas y de creación de nuevas ideas en unos momentos específicos. El otro punto tiene que ver con que las situaciones prioritarias que yo debo solucionar deben tener un máximo de prioridades en el día. Si cuando nosotros estábamos trabajando en una antigua realidad y podíamos pensar
que nuestra planeación iba a ser el 70% de la jornada, porque suele suceder que el 30% son imprevistos. Bajo condiciones de pandemia y de simultaneidad de requerimientos que tenemos, la eficiencia de nuestra jornada ya no está en el 70%, podría estar rondando el 50%. Y eso significa que debo volver más eficiente la solución de problemas en un máximo de prioridades que tengo en el día. Y aquí estamos trabajando solamente cada uno de nosotros. El siguiente punto es que la respuesta de ansiedad, de estrés y de agotamiento emocional sale fácilmente cuando el cuerpo se mueve. Entonces, dentro de las prácticas que nosotros deberíamos tener todo el día, todos los días, perdón, tendría que ver con un ejercicio donde el corazón deba latir más rápido y donde el cuerpo se mueva, porque nosotros estamos teniendo unas rutinas de trabajo y de estudio sedentario que están haciendo también que se generen unas dolencias que no son propias de una condición de salud, sino son propias de unas condiciones de vida, de trabajo y estudio. Entonces, el ejercicio físico es uno de los mejores alicientes para que la condición emocional reviente y la persona esté liberada. Hay otro punto que es la conexión emocional, y es que nosotros estamos pasando por momentos emocionales que son difíciles, pero estamos acostumbrados a mantener oculta la emoción y a manejarla a tal punto que no sea evidente para otros. La emoción no es buena o mala, y en el concepto psicofísico lo que tiene son polos que atraen, rechazan y atraen. Entonces, las emociones es necesario que se vivan y es necesario identificarlas. En un diario de emociones nosotros deberíamos lograr identificar cuáles son las emociones que más prevalecen en una semana en nuestra vida, inclusive poder identificar las que se están viendo en nuestros hijos. Y el otro punto que se vuelve muy importante, y este para nosotros como padres lo necesitan también nuestros hijos, y es un espacio exclusivo para ellos y su momento que va más allá de responsabilidades o de estudio. Es un espacio particular para reconectarse emocionalmente con él. Por favor, no confundamos el espacio personal con espacios de ocio, descanso, recreación, donde se comparte con otras personas, que mayormente hoy en día es a partir del uso de las TICs, y que es uno de los puntos que tiene mayor posibilidad de interacción con otras personas, pero tiene un efecto en salud mental muy importante cuando es la única forma de conexión emocional que tiene la persona, ya sea un niño, un adolescente o un adulto. El siguiente aspecto en familia tiene que ver con unas condiciones que nosotros debemos regular y que cada quien lo estaba haciendo en sus espacios antes. Y ahora son puntos que debemos tener en cuenta. Primero, estamos moviéndonos menos, entonces necesitamos en el consumo de alimentos, alimentos que suben energía, y necesitamos estar hidratándonos con frecuencia. Entonces, esto debe formar parte de nuestras rutinas. El otro punto es que dentro de nuestra familia, las responsabilidades compartidas incluyen inclusive a los niños más pequeños que no hablan todavía, porque ellos funcionan a través de símbolos. Entonces, con ellos también vamos a compartir responsabilidades, como un bebé que está, por ejemplo, empezando a caminar y que puede entender que lo que se encuentra en el piso debe ir en un canasto y debe recoger las cosas y guardarlas en un canasto. Y así en adelante, las personas en la casa no pueden tener un solo líder que sea quien asigne y verifique responsabilidades, sino unas responsabilidades compartidas que no necesitan que haya alguien detrás verificándolas. El otro punto es que en los acuerdos que tenemos como familia, los espacios no deben traspolarse, es decir, yo no debería estar trabajando y consumiendo alimentos simultáneamente. De la misma manera, nuestros hijos deben tener unos espacios donde están estudiando, otros donde están jugando y otros donde están comiendo y otros donde están descansando. Entonces, existen espacios prohibidos como la cama, como la cocina, como las escaleras, para estar haciendo algunas actividades que requieren mayor concentración. Por eso debemos adecuar unos espacios y unos tiempos específicos. Y el punto que habla de ahorro para un sueño se refiere a que vamos a trabajar emocionalmente las pérdidas que tenemos en las familias y que tenemos los seres humanos. Y es que en este momento hemos renunciado a varias de las posibilidades de vida que teníamos. Entonces debemos crear también acuerdos para volver a crear sueños que tenemos compartidos y en esa medida volver
a proyectarnos como familia y como grupos. Y debemos tener también nosotros una posibilidad de interacción donde no estén las redes sociales, identificándonos como personas que interactuamos. Particularmente con niños y adolescentes, es muy importante encontrar la manifestación emocional de ellos. Con los niños, la manifestación emocional aparece a través de símbolos. Entonces, si nosotros queremos hacer un diario o encontrar cuál es la tendencia emocional que tienen nuestros hijos, con los más pequeños los juegos de emociones funcionan muy bien. Eso significa que vamos a jugar con un muñeco o con un dibujo donde el niño nos va a explicar qué le está pasando a ese protagonista. Le ponemos un problema del día a día y vamos a preguntarle cómo lo soluciona, cómo se siente, qué piensa y qué quiere hacer. A partir de ahí, entonces, con los más pequeños, los juegos que son simbólicos sirven mucho para que ellos logren expresar sus emociones y nosotros podamos tener como un manejo de su temperamento, entender por dónde están pasando y cómo se están manifestando los miedos de ellos. Se entiende en los niños que están empezando a tener mayores efectos de rabietas o mayores efectos de desconcentración que están asociados con las vivencias de ansiedad, las vivencias de estrés y de depresión que son propias de los adultos con quienes están viviendo. Y con los que son jóvenes mayores, la interacción emocional está apareciendo realmente por las TICs. Es la tecnología de la información por la cual aparece la comunicación de emociones, la identificación y digamos que la conversación de la construcción de la identidad. Entonces, como padres y como adultos, deberíamos nosotros conocer esas interacciones que se están dando desde las aplicaciones en los celulares y en la internet, que nos muestra cuáles son los pensamientos que tienen. Los adultos jóvenes están comunicando sus pensamientos y sus sentimientos a partir de aplicaciones que están siendo críticas con la forma de vida, con sus sensaciones, con sus sentimientos, e inclusive entendemos cuáles son los que tienen más likes o que tienen más seguidores porque están hablando de los puntos emocionales que más les están afectando a ellos. Entonces, conocer esas aplicaciones, inclusive ser usuarios de esas aplicaciones, nos permiten entender cuáles son esas comunicaciones emocionales que están teniendo, porque lograr tener una temperatura de las emociones de estos jóvenes se da realmente a partir de estas interacciones. Más que empezar a preguntar directamente si se siente bien, mal, si está consumiendo algo, porque la comunicación de la emocionalidad no se da directamente de esa manera. El siguiente punto tiene que ver con que todos debemos tener unas rutinas específicas. Si nos desordenamos inicialmente por un cambio de vida en la pandemia y ahora tenemos una forma de vida más organizada, sabemos que esto nos va a volver a cambiar. Y eso significa que redefinir rutinas y ponernos de acuerdo con rutinas y mantenerlas en el tiempo da una sensación de seguridad y de cohesión dentro del grupo familiar. Entonces, que nosotros estemos de acuerdo que para trabajar, para estudiar, así no salgamos de la casa, debemos bañarnos, vestirnos y desayunar, por ejemplo, es una situación que no debería ser negociable. Y eso significa que nos estamos preparando cada día para esos retos y esas condiciones. Si nosotros vamos a empezar a salir, las rutinas deberían tener en cuenta las conversaciones de los protocolos de bioseguridad y las decisiones que debemos tomar si nos encontramos con incumplimientos de protocolos en la calle, por ejemplo. Y eso también trabaja sobre el miedo que se tiene y que sale inclusive en el momento de interacción todavía durante tiempos de pandemia. El otro punto es que, así como se nos recomienda a los adultos limitar la sobreinformación frente a las situaciones de pandemia, debemos tener ese mismo cuidado con nuestros hijos. El acceso a la información, que es en este momento tan amplia y que tiene muchas fuentes de información que no son formales, que no son fidedignas y que exacerban emocionalidades y generan posturas específicas frente a la condición de pandemia, puede crear pensamiento mágico, por ejemplo, donde realmente la pandemia no existe, donde la condición podría no tocarle a la persona o donde los niños y los adolescentes podrían tener comportamientos temerarios al respecto. Entonces, limitar la sobreinformación y conversar sobre los hallazgos se vuelve muy importante
en la conservación de salud mental de nuestros niños y adolescentes. Mantenerlos activos en responsabilidades significa que las condiciones de vida, por el cambio que han tenido, no deberían cambiarle para permitirles a ellos que no tiendan su cama, que no colaboren en la casa, que no tengan unas responsabilidades específicas, sino por el contrario, son responsables activos de que el hogar se mantenga en buen estado y ellos son protagonistas de lo mismo. Y así como asignamos esas responsabilidades y mantenemos ese control, debemos ser tan serios con ellos, haciendo también un cumplimiento de tiempos y espacios y responsabilidades que tenemos con ellos. Y eso supone que en esas conversaciones tenemos un espacio en familia donde también estamos con ellos y no estamos simplemente descansando de una condición de trabajo. En este último punto, digamos que cada país ha venido desarrollando algunas herramientas de actuación, pero tienen unas prácticas internacionales importantes. Aquí hay algunas de ellas que quiero ofrecérselas. Por ejemplo, en Colombia, la Asociación Colombiana de Psiquiatría creó inicialmente una guía de herramientas para la salud mental cuando empezaron a aparecer efectos de estrés postraumático en las personas en salud que tenían una vida emocionalmente devastadora todos los días que salían a trabajar, inclusive hoy en día la siguen viviendo. En esta caja de herramientas que ustedes ven aquí, que es una caja de herramientas interactiva, aparecen también algunos vínculos para trabajar con los niños más pequeños, con los adolescentes y con nosotros como personas. Guías que son muy prácticas y muy básicas para manejo de ansiedad, de estrés, manejo emocional con niños, con adolescentes y un poco trabajar también el tema de cómo está mi salud mental, qué debería hacer para promoverla, así como tenemos otro tipo de guías o de prácticas que aparecen en otros países y que nos permiten orientarnos también en cuáles son las prácticas o soluciones que podemos tener. Y así poder orientar un poco la actuación que tenemos en nuestros niños y en nuestros adolescentes. Entonces, termino yo aquí mi presentación. Muchas gracias, doctora Ángela. En este momento vamos a iniciar la ronda de preguntas. Les recordamos que pueden hacerlo vía WhatsApp a través de la línea 312-468-5360. Bueno, yo ya tengo unas preguntas que nos han enviado acá vía chat. Bueno, dice acá una pregunta que nos envían vía chat, doctora. Mi hijo siempre había sido una persona tranquila, sociable y exitosa. Desde hace 2 semanas empezó a decir que le duelen las piernas. Ahora le duelen todos los músculos y tiene muchos tics. Dice que tiene angustia que nosotros nos vayamos a morir de COVID. Dice que va a perder el año. No se siente motivado ni siquiera para levantarse. ¿Qué podemos hacer? Muchísimas gracias por esa pregunta. Esta es una situación que ha sucedido con mayor frecuencia de la que nosotros creemos. Y es que los niños han venido viviendo esta misma situación que estamos viviendo nosotros, pero el concepto de tiempo que manejan los niños es distinto al que manejamos nosotros. Entonces, para nosotros el tiempo y la incertidumbre es llevadera a partir de las noticias que nosotros tenemos y del concepto del manejo que el adulto está haciendo de la situación de la pandemia. Para el niño más pequeño, decirle que la situación puede pasar más adelante, pero van pasando los días y los meses, y ayer se cumplió 1 año del primer reporte que tuvimos de COVID en el mundo. Encontramos que ellos han tenido 1 año completo de vida en el que ha venido cambiando, tienen unas limitaciones y hay una promesa de que va a cambiar, pero no cambia, así pase cada día. Entonces, cuando nosotros vamos a conversar con los niños al respecto y con los que son más pequeños y hablamos del juego de las emociones, es donde nosotros le vamos a pedir al niño que saque toda su emocionalidad a partir de un juego que sea el cuento que crea con un niño, un dibujo o un muñeco. Y a ese muñeco se le dan también los consejos y se le dice de qué manera podría sentirse mejor. Inclusive, a ese símbolo se le va a preguntar qué quisiera ese niño que sucediera, porque sobre esa comunicación es que el niño va a poder liberar la emocionalidad que tiene y que no ha podido expresar. Los niños no tienen el suficiente vocabulario para presentar toda la emocionalidad que están viviendo y es normal que la irritabilidad se presente y la incertidumbre es vivida más grande por ellos. Entonces, ese acercamiento es indispensable.
Muchas gracias, doctora. Segunda pregunta. Hace 4 meses falleció nuestra empleada doméstica por causas diferentes al COVID. El último mes hemos sentido que nuestros hijos y la abuela hacen muchas referencias a la nana y la recuerdan con mucha tristeza. ¿Qué podemos hacer? En las vivencias de duelo es necesario conversar. Cuando hablábamos de la vivencia de la emoción, una de las emociones básicas y primarias que tiene el ser humano es la tristeza, y la tristeza asociada con pérdida y dolor. Entonces, hay que, en el proceso de la elaboración del duelo, donde se siente la tristeza y donde se habla de la tristeza, es necesario ponerla sobre la mesa. No hay que ocultar la emoción, ni hay que callar esas expresiones emocionales en las personas que las están viviendo. Hay que acompañarlas y solamente cuando esa condición empieza a afectar un estilo de vida, como que después de un tiempo prudente de unos 2 o 3 meses, las personas no logran volver a unas rutinas de sueño, de alimentación a pesar de la tristeza, es cuando necesitamos que un especialista nos acompañe. Pero mientras tanto, el acompañamiento dentro de las familias y conversar en el proceso de duelo es indispensable. Perfecto, doctora. Tercera pregunta. Para muchas personas, el tema de salud mental deteriorada implica haber perdido el control y se resisten a interactuar con un psiquiatra. ¿Dónde se puede obtener de pronto ayuda psiquiátrica en estos momentos de pandemia o una ayuda que sea gratuita o por lo menos de más fácil acceso? La condición de pandemia puso a conversar a los países, a los estados y a las regiones frente a la importancia de la salud mental y nos encontramos con un primer estigma que lo teníamos hablado suavecito, muy, muy pasito, que casi no se oía, y es que hablar de salud mental tiene un estigma muy grande. Entonces las personas no quieren reconocer fácilmente que necesitan conversar respecto del tema, que hablar con un especialista supondría estar enfermo mentalmente y que estar enfermo mentalmente es ser excluido de la sociedad. Entonces, el primer aspecto de trabajo que tiene que ver con promoción es que tanto en los lugares como las familias, los colegios y nuestros lugares de trabajo debemos conversar de la salud mental. Y dentro de los países, las normatividades han venido trabajando al respecto. Particularmente en Colombia, la normatividad desde el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud se ha puesto de acuerdo para que entidades prestadoras de salud, así como administradores de riesgos profesionales y los mismos empleadores, ofrezcan orientación y ayuda psicológica que es anónima. Es decir, la persona no debe reportar una información particular, sino debe expresar qué es lo que está pasando para recibir esa orientación. Estas orientaciones no tienen costos y deben ser asumidas por las entidades prestadoras de salud, así como las administradoras de riesgos laborales y también los mismos empleadores. Las asistencias que tienen que ver también con los colegios están siendo dadas desde nuestros psicólogos, pero también para nuestros profesores y para los trabajadores administrativos de las entidades educativas. Es necesario que haya monitoreo porque ellos también están viviendo esta misma situación y necesitan ese monitoreo. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por su intervención. Tenemos muchas más preguntas, pero infortunadamente, pues por temas de tiempo, no alcanzamos. Digamos que puedo resumirlas como un consejo para todas las personas adultas que en este momento están sintiendo diferentes temas de ansiedad por situaciones políticas, por situaciones internas, por situaciones familiares. Como un consejo para todos nosotros final, porque infortunadamente, doctora, pues tenemos muchas preguntas por el estilo. Muchas gracias. Es un tema que estamos conversando ahorita más en los países y gracias a Dios nuestros gobiernos, a pesar de que no se ha desarrollado muy rápido, sí están generando esa atención en salud mental. Entonces, como no hemos hablado mucho, por mucho tiempo de este tema, sino es un tema relativamente nuevo, es necesario que nos acerquemos a estos especialistas y les preguntemos, ¿es normal lo que estoy sintiendo? ¿Por dónde debería comenzar a trabajarlo? ¿Qué líneas existen? Porque dentro de los países se tienen líneas y se tienen recursos que en este momento por pandemia son gratuitos y reciben orientación. Y no se requiere necesariamente una orientación médica o farmacológica. Lo que se requiere es un espacio orientado por especialista
que le permite identificar a la persona una conexión emocional y dar unos pasos más certeros frente al tema. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por su intervención, como le digo, tan constructiva para nosotros. Aprendimos mucho el día de hoy. Y pues, muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes, a la OIS. Doctor Gustavo, creo que tiene una inquietud, doctora, discúlpeme. Sí, señora. Muchísimas gracias, doctora Ángela María Ortiz Luna, por esta excelente presentación y todos los tips que nos ha dado en el día de hoy. Realmente, tanto el correo electrónico como mi WhatsApp han estado inundados de mensajes. La gente de Perú hacen mucha referencia a la inestabilidad política que se vive en su país y cómo los ha afectado en este momento de la pandemia, cómo los está afectando emocionalmente. Y lo que más me llama la atención es de que los países centroamericanos nos están diciendo que a raíz del huracán, unido a la pandemia, la inestabilidad psicológica, si se puede decir así, o las angustias que sienten son grandes. Realmente sus palabras han dejado muchas inquietudes. Muchísimas gracias, doctora Ángela María Ortiz Luna, docente de la Universidad Javeriana, por haber participado, por habernos acompañado, y estoy seguro que los profesores, los docentes, los padres de familia que nos están acompañando en este momento se llevan unas grandes enseñanzas de esta intervención. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un feliz día. Bueno, damos por concluida la primera parte de nuestro cuarto foro de entrega de resultados del proyecto Cultura de Seguridad y Salud desde la Escuela. Para todos nuestros invitados nacionales e internacionales que participaron en nuestro seminario, muchas gracias. Los esperamos el día de mañana, 19 de noviembre, con el tema Ergonomía del trabajo escolar en casa.